Bienvenidos a otro video más en mi canal de YouTube. Hoy quiero hablarte cómo ha sido mi proceso de transformación y cómo lo logré en menos de 90 días a través del método que yo aplico, que a raíz de ahí se inició el método Reset, que es lo que yo aplico con mis clientes para hacer transformaciones. Puedes ver en mi Instagram las transformaciones que ya hemos hecho, Beto Fitness AB, y ahí vas a ver algunas que he podido documentar. Y todo esto con el fin de que tú hoy puedas revertir la condición de salud que tú tienes y que realmente empieces a sumar en esa transformación que tú estás buscando. Que hoy este mensaje llegue a ti para que sepas que a través de tus acciones tú puedes revertir la situación actual que tú tienes, pero realmente tienes que determinarte y comprometerte contigo mismo o contigo misma para que veas esa transformación. No solamente nos quedamos en el estado, en el deseo del querer, sino que hay que accionar, porque eso es lo que trae una verdadera transformación. Para los que no me conocen, si es primera vez que estás acá, mi nombre es Alberto Villanueva, soy un coach online que me dedico a trabajar con profesionales, con personas para mejorar su condición de salud. Los saco del agotamiento crónico y los llevo a un estado de salud y a una transformación física que es la evidencia de una transformación interna. Trabajamos mentalidad, trabajamos disciplina, trabajamos los buenos hábitos y a través de todo esto, el seguimiento conmigo durante 12 semanas logramos esa transformación. Y quiero compartirte esta información porque hoy en día hay demasiado ruido por internet, por las redes sociales y realmente veo que muchos están confundidos, no saben por dónde empezar y yo voy a decirte exactamente lo que tú tienes que hacer hoy para que reviertas esa situación y para que aprendas a comer y aprendas a entrenar. Lo primero que tienes que saber es que yo tengo muchos años entrenando, aproximadamente más de 12, 14 años haciendo entrenamiento físico y siempre mi vida fue bastante activa porque tuve mi educación en un colegio militar desde temprana edad, como desde los 12 años. Ya yo estaba haciendo algún tipo de entrenamiento, como preparaciones militares hasta los 16. A partir de allí empecé siempre con mantenerme saludable y con uno de mis hermanos también empecé a entrenar y bueno, por ahí empezó todo ese camino, pero siempre he estado conectado a la actividad física, al entrenamiento y a partir de allí me pude preparar, pude estudiar, capacitarme para tener todos los conocimientos necesarios para aplicarlo en mí y eso me hizo transmitirlo a las personas que han trabajado conmigo, a los clientes con los que hago clase y todo eso. Y ese resultado no vino de la noche a la mañana porque al principio yo me enfocaba solamente en entrenar y eso es lo que te venden en redes sociales, que tú tienes que entrenar mucho, que tienes que entrenar pesado, que el no pain, no gain, y eso es una verdad a media. El entrenamiento es algo importante y claro que sí, trae grandes beneficios al cuerpo y es lo que va a ayudar a hacer esa transformación, pero no es lo único que realmente permite que tú puedas mejorar. Hay que cuidar otros pilares que ya te comentaba en otros videos, como lo son la alimentación y como lo es el buen descanso. Así que yo he estado siempre entrenando, estuve haciendo mucho tiempo CrossFit porque me capacité en ambas, en la metodología. Hice la certificación nivel 1, certificación nivel 2, con los mejores Flow Master de Latinoamérica. Aprendí muchísimo, hice buenas relaciones y eso era lo que yo practicaba porque era el deporte que me gustaba. Competí incluso algunas veces tratando de hacer el deporte a nivel competitivo y aplicaba la metodología para los clientes que les hacía clase. Y me gustó durante mucho tiempo. Pero me fui dando cuenta que con el pasar de los años ya mi cuerpo no respondía de la misma manera. Te estoy diciendo que yo practico CrossFit desde el 2016 y tuve que enfocarme más en cuidar mi cuerpo a largo plazo porque empecé a fatigarme un poco más, ya el cuerpo no se recuperaba como antes y porque el entrenamiento de CrossFit es un entrenamiento de alta intensidad muy bueno, produce muy buenas adaptaciones, pero me estaba generando agotamiento. ¿Por qué? Porque la vida tiene sus desafíos, la vida tiene sus responsabilidades y empecé entonces a ocuparme de las responsabilidades que tenía que hacer, porque aunque yo me dedico a esto, igual lidiamos con situaciones en el día a día, con el negocio, con el emprendimiento que estoy haciendo, con mi marca personal, hay cuentas que pagar, hay muchas cosas que hacer que realmente ya no estaba invirtiendo el foco 100% al entrenamiento y esas cosas me estaban robando energía y más el entrenamiento, entonces estaba terminando en agotamiento. Llegué a un punto donde llegué tanto al agotamiento que me bajaron las defensas, de ahí empecé a enfermarme, me costó recuperarme, empecé a no dormir bien, el no dormir bien de manera consecutiva empezó a afectar mi sistema nervioso. Todo esto fue como una bola de nieve, empezó a empeorarse cada vez más porque el no dormir,
mi sistema nervioso afectado, empecé a sufrir entonces del estómago porque están relacionados ambos por el estrés, elevación de cortisol. Intenté de todo, que si métodos de respiración, practicar elongaciones, nada de eso me pudo ayudar hasta que llegué a un punto donde dije, bueno, tengo que reestructurar todo lo que hago para poderlo equilibrar, porque realmente el hábito de entrenar y todo lo que yo cuido produce un buen resultado, pero necesitaba adaptarlo al contexto de mi vida. Y ahí fue donde empecé a dejar de hacer CrossFit todos los días. Hacía un par de veces a la semana trabajos de ese tipo metabólico y empecé a enfocarme más en el trabajo de fuerza, probar otras cosas como trabajos de calistenia, trabajos de musculación, y empecé a aplicar progresiones en la semana y empecé a darme cuenta de que no me sentía tan agotado, que empecé a recuperarme poco a poco mejor y que mi cuerpo estaba dando resultados diferentes. A partir de allí empecé a cuidar la alimentación, ya no comía como cuando hacía CrossFit, que es una alimentación basada solamente en carbohidratos, en su gran mayoría, porque necesitamos grandes fuentes de energía por el tipo de entrenamiento que hacemos, sino que empecé a equilibrar la alimentación con aquello que me hacía sentir bien. Yo he probado de todo, ayuno intermitente, dieta cetogénica, que no es sostenible a largo plazo, dieta paleolítica, que es la que hago hoy en día, tratar de comer comida real, y es la que me asienta bien a la cantidad de calorías que como durante el día. Al aplicar todo ese método, entonces me di cuenta que haciendo esa estructura empecé a mejorar y empecé a tener mejores resultados invirtiendo en menos tiempo en el entrenamiento, invirtiendo menos tiempo de estrés en las cosas que venía haciendo. Y de ahí surgió Reset 360, que es un programa que yo aplico para eso, sacarlo a uno de un proceso de inflamación donde regulamos el cuerpo, el sistema nervioso y a partir de ahí se puede construir. Entonces empecé a trabajar en lapsos de 4 semanas, que es lo que se basa Reset. Las primeras 4 semanas hice un proceso antiinflamatorio donde hice una dieta cetogénica. Dieta cetogénica es comer proteínas y grasas en su gran mayoría y los carbohidratos los comía solamente los días de entrenamiento para tener fuentes de energía para las sesiones de musculación y para no degradar la masa muscular. Así lo apliqué y empecé a mejorar el descanso, empecé a mejorar el sueño de manera progresiva. Luego de eso, las sesiones de entrenamiento, hacía sesiones interdiarias. Un día entrenaba, un día descansaba, un día entrenaba, un día descansaba, un día entrenaba, un día descansaba. Y así apliqué 4 veces a la semana, entrenando solamente 45 minutos, donde me enfoco a trabajar a través de ese entrenamiento un trabajo específico. Un día de tren superior, un día de tren inferior, un día de tren superior con tracción o empuje, un día de full body o un día de cardio. Y así fui estructurándolo solamente 45 minutos, manteniendo intensidad con respecto al entrenamiento y aumentando la intensidad cada semana con respecto a la carga, para hacer repeticiones donde llegara al fallo y donde solamente 45 minutos podía sumar. Esas sesiones de 45 minutos yo quemaba aproximadamente entre 350 a 400 calorías. Y al equilibrar mi alimentación, el entrenamiento de esta manera, lograba recuperarme con el buen descanso. Me hice súper celoso en cuidar mi descanso, apagar el celular a las 9 de la noche, desconectarme, realmente centrarme en dormir antes de las 10 de la noche y tratar de descansar, desconectarme de todo y empezar a dormir un poco mejor. Empezó a mejorar y empezó a mejorar mi sensación de bienestar. De allí fue cuando realmente al ajustar todo eso fue que empecé a hacer esa transformación en mi cuerpo. A pesar de que hoy estoy un poco más viejo, mi cuerpo pudo mejorar más, conservar los porcentajes de grasa y mantener los porcentajes de grasa, de masa muscular, perdón. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Si tú hoy quieres hacer esta transformación, ¿por dónde tienes que empezar? No tienes que partir corriendo. La gente quiere partir corriendo, inscribiéndose en el gimnasio 6 días, metiéndole todo a full, y eso no es sostenible a largo plazo. Hay que entender el contexto que tú tienes. Si tú eres una persona que tiene más de 30 años, tienes responsabilidades, compromiso y realmente tu nivel de estrés de vida es muy alto, yo no te recomendaría hacer eso porque en el largo plazo te va a producir un desgaste. Y bueno, también depende de cada individuo cómo percibe las cosas. Yo te recomendaría empezar por lo menos 3 veces a la semana, donde vayas al gimnasio con días intermedios y empieces a hacer sesiones de 40 a 45 minutos. Si no sabes cómo entrenar, coméntame aquí en el video y yo te mando cuáles las rutinas que yo hago para que tú tengas una idea de cómo hacer entrenamiento. Si quieres buscar otras más, hay muchas. Puedes preguntarle a la inteligencia artificial y de seguro te va a decir qué hacer. No es algo que no se pueda saber. Yo te recomendaría empezar de esta manera. ¿Por qué el entrenamiento? Porque va a mejorarte. El entrenamiento necesitamos
que tu cuerpo reciba ese tipo de estímulo para que tu masa muscular empiece a fortalecerse y para que tu metabolismo trabaje de manera eficiente. Entrenamientos donde te tienes que enfocar en la buena técnica y mantener la intensidad siempre que tengas buena técnica. No más de 45 minutos, empezando por lo menos estas primeras 4 semanas. Y si logras mantener consistencia, ahí progresivamente puedes ir incrementando el nivel, porque lo primero que tienes que hacer es establecer un hábito. Y un hábito, para establecerlo en nosotros, tarda aproximadamente 21 días a un mes, puede ser, que repetir esa conducta de manera regular, tu cerebro va a entender que es tu normalidad y ya no se te va a hacer más difícil. Lo más difícil es romper con la inercia. Lo segundo que tienes que empezar a hacer es medir tus macronutrientes. ¿Cómo haces eso? Vas a una calculadora de macronutrientes. Yo tengo un video donde explico eso, si búscalo, si no sabes cómo hacerlo, pero ahí lo que tienes que calcular es el total de calorías que tú necesitas para realmente hacer el resultado que tú quieres. Es un balance energético. Si tú comes más calorías de las que necesitas, vas a ganar grasa y vas a engordar. Si comes menos calorías que las que necesitas, vas a empezar a perder porcentaje de grasa. Pero tienes que cuidar las proteínas, llegar a los números que tienes que llegar para que no se degrade ni se genere tu masa muscular y de esta manera puedas progresar en el tiempo. Y así vas a estructurar tu alimentación. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál te recomiendo yo? Yo lo mantuve híbrido. Mantenía dieta cetogénica en la primera ingesta, aunque a veces como carbohidratos, como el pan, yo lo como sin ningún tipo de problema, porque al final es un carbohidrato y me suman las calorías totales que tengo que llegar, y evitar en la noche, sobre todo en las últimas comidas, las harinas, procesados de alto índice glucémico, como las pastas y todo eso. Tratar de hacer cenas más ligeras y 3 horas antes de irte a dormir para que hagas una buena digestión y para que tu cuerpo pueda procesar de manera tranquila toda la alimentación. Y el descanso, lo que les decía, ser celoso con el descanso, acostarse unas 2 horas antes de la medianoche y repetir ese proceso constantemente. Trabajando estos 3 pilares, vas a mejorar tu composición física, tu composición muscular y vas a hacer realmente una transformación. El método está, la información está. ¿Qué es lo que realmente va a producir el cambio? Que tú hagas el cambio de mentalidad, que te des cuenta que realmente tienes que cambiar la situación que tú tienes ahora porque no estás bien en tu condición de salud, porque no te sientes bien contigo mismo, contigo misma, no te ves bien y realmente puedas darte cuenta que la salud es lo más importante para hacer todas las cosas y que tengas un sentido de propósito por el cual tú lo haces. Yo lo hago porque me gusta sentirme bien, estar saludable y también porque tengo un principio de vida que es que Dios me entregó un cuerpo y yo tengo que cuidar el templo que Dios me dio. Y ese templo que Dios me dio, yo lo cuido a través de los buenos hábitos, porque al hacerlo, a través de los buenos hábitos, mi cuerpo puede ser un instrumento útil en las manos de Dios y también glorifica el cuerpo que Él me entregó, porque soy la morada y el templo de su Espíritu Santo. Entonces yo tengo un propósito, tengo un porqué de hago lo que hago. Entonces tú tienes que tener tu porqué. ¿Por qué entrenas? Cuidas el cuerpo que Dios te dio. Entrenas y quieres empezar a mejorar tus hábitos porque realmente quieres tener más energía para pasar más tiempo con tus hijos, para pasar más tiempo con tu esposa, para hacer las actividades físicas que te gustaría realmente hacer. O sea, tienes que tener tu porqué, porque eso es lo que te va a impulsar todos los días a que tú repitas lo que ya te dije para que en el pasar del tiempo veas esa transformación. No es difícil. Al final una transformación se logra por tener la mentalidad que abraza el proceso y que persevera al final hasta lograr ese resultado. Eso es lo que da una transformación, no la falta de información. Así que hay que hacer ese cambio mental, tener el porqué bien claro y todos los días accionar hasta tener el resultado. Eso es lo que yo hice y me mejoró muchísimo. Y quiero transmitírtelo hoy a ti para que tú también puedas entonces salir de esa posición en la cual te encuentras y empieces a sumar dentro de tu proceso. Todo el mundo sabe que hacer ejercicio, cuidarse, los buenos hábitos son buenos para la salud, pero no todo el mundo lo cuida, hace las buenas acciones para mantener esto. ¿Por qué? Porque hay que trabajar la disciplina, hay que trabajar la mentalidad, tener la mentalidad correcta para abrazar el proceso hasta tener ese resultado. Así que, bueno, espero esto te contribuya dentro de tu proceso. Si tú quieres que yo te acompañe a ti en un proceso de transformación, escríbeme en la bandeja de comentarios. Ahí está mi WhatsApp para ver en qué puedo ayudarte o si tienes alguna duda con respecto a cómo puedes estructurar tu programa o por dónde partir. Sencillamente escríbeme, yo estoy para ayudarte, para servirte.
Mi programa se basa en eso. Yo los acompaño durante 12 semanas, que es un trimestre en el trabajo 1 a 1, y estructuramos un plan adaptado a ti, a todo tu contexto, donde yo te ayudo a armar todo y te enseño qué es lo que tienes que hacer para que logres esa transformación. ¿Por qué 12 semanas? Porque realmente es el tiempo mínimo para empezar a ver un cambio. Esa gente que promete cambios en 30 días y dietas moda y cosas así, no lo crea. Eso es falsa información y al final produce un efecto rebote que va a ser peor que el inicio. 90 días, 6 meses es un buen tiempo, un año es una transformación increíble. Así que si tú quieres que yo te acompañe, escríbeme ahí, hacemos la videollamada y conversamos acerca de mi servicio. O si tienes alguna otra duda que yo pueda comentarte, coméntame ahí en la bandeja de comentarios y yo voy a colaborarte dentro de tu proceso, porque el fin es aportarle a ustedes de este contenido para que ustedes se animen dentro de su proceso de transformación y le sume a cada uno. No olvides darle like, no olvides darle a la suscripción a este video. Y bueno, pon en práctica todo lo que te estoy diciendo, porque al final lo que va a marcar la diferencia es la acción, no solamente el tener la información. No tengas parálisis por análisis, sino ejecuta y empieza a hacer ese cambio hoy. Nos vemos en un próximo video. Por acá estamos para servirle. Estamos en contacto. Chau, chau.